Mi nombre es Juan Manuel Sosa, soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy abogado por la Universidad de San Marcos, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. El poder constituyente es un poder omnímodo, es un poder absoluto, prejurídico, y por tanto hay que tener cuidado en las maneras de pensar un eventual control del poder constituyente en manos de un tribunal constitucional, que es un poder subordinado, sometido a la Constitución, que es producto del poder constituyente, ¿no? El poder constituyente, en tanto poder prejurídico y omnímodo, omnipotente, es un poder que no siempre va a responder a las formas previstas en la Constitución. Es más, lo que suele ocurrir es que la Constitución no prevé ninguna forma para la activación del poder constituyente, ¿no? En cuanto a lo que puede hacer el poder constituyente, hay abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que afirma de que el poder constituyente precisamente lo puede todo y que más bien hay una especie de restricción en cuanto a las formas, a las maneras que tiene el poder constituyente de expresarse, ¿no? Por tanto, diríamos de que el límite que el tribunal ha impuesto al poder constituyente, a su activación, es un límite formal, pero vinculado a las reformas constitucionales previstas en la propia Carta Fundamental, es decir, a las reformas parciales, las reformas pequeñas, las reformas que no modifican el núcleo duro de la Constitución, y a las que ha denominado reformas totales, que se refiere a las reformas de los pilares ideológicos de la Constitución, como puede ser la Constitución económica, la forma de gobierno, la forma de Estado, etcétera, ¿no? Por una parte, ¿no? Lo otro es que el tribunal ciertamente es un tribunal que tiene un componente político, un componente social, y por tanto está encargado de resolver precisamente esas grandes cuestiones que muchas veces están transformadas en asuntos vinculados con derechos fundamentales y otras están relacionadas con conflictos de competencia, como hemos visto que ha ocurrido recientemente, ¿no? Diría de que en un eventual caso de conflicto entre los poderes en torno a la eventualidad de que se convoque a una asamblea constituyente, debería resolverse, en primer lugar, tomando en cuenta algo que el tribunal ha señalado en el caso de disolución del Congreso de la República, ¿no? Que es que los poderes públicos deben relacionarse con base en el principio de cooperación y de lealtad entre poderes, ¿no? Pero que en caso no sea posible una cooperación como se espera, en pos del bien común, hay un principio que es el principio de solución democrática, ¿no? Que apuesta por las soluciones dialogadas, deliberadas, y en última instancia por una solución que haga reposar en el ciudadano, en el pueblo, la respuesta final en caso de una imposibilidad, ¿no? De ponerse de acuerdo entre las fuerzas políticas. Diría que en este caso, como en otros anteriores, esta podría ser una salida adecuada, ¿no? En última instancia, ante un conflicto de competencia, lo que le corresponde al Tribunal Constitucional es analizar si las competencias se han ejercido adecuadamente, correctamente, con base a lo que dice la Constitución y las leyes de desarrollo, ¿no? Diría, por tanto, de que en abstracto esto no puede resolverse, tal como se plantea en la pregunta, sino más bien tendría que verse en el caso concreto qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las competencias que se han articulado para dar una respuesta que sea leal a la Constitución y compatible con las competencias que ésta prevé. Bien, una cuestión interesante con respecto a esta pregunta es que el tribunal no se ha quedado de brazos cruzados en este contexto de pandemia y que ha sido tan trágico para el país, ¿no? El tribunal desde la hora cero de la pandemia y de la imposibilidad de movilizarnos como siempre, ha implementado el trabajo remoto, que es una manera, digamos, formal de enfrentar el tema, pero que se ha reflejado también en una manera que tiene que ver con los casos, ¿no? El Tribunal Constitucional, por ejemplo, como ustedes lo conocen,
emitió una conocida sentencia sobre el caso de hacinamiento carcelario en la que se establece un estado de cosas inconstitucional, precisamente porque en el contexto en el que nos encontramos, el hacinamiento, que ya es en sí una grave vulneración de derechos fundamentales, acarrea una consecuencia dañosa, grave para la salud e incluso para la vida de las personas que se encuentran en la cárcel, ¿no? Precisamente dentro de poco, el 26 de mayo, se ha convocado una audiencia pública en el marco, ¿no?, de la supervisión del cumplimiento de lo que en esa sentencia se dispuso, ¿no? Como también recordarán, en la sentencia a la que hago referencia, se estableció un plazo para que el gobierno cumpla con modificar esta situación de hacinamiento inaceptable, y si esto no ocurría, si esto no ocurre, lo que tendrá que suceder es que las cárceles que se encuentren en una situación tendrán que cerrar para poder acomodarse, para poder eh, hacer los cambios que se requieran para poder estar en las condiciones que sean compatibles con los derechos fundamentales de los reclusos y las reclusas. Por tanto, diría de que, en efecto, cabe la posibilidad de que la situación de cárcel, la condición de privación de libertad, pueda ser modificada de esa manera o también de otras. Por ejemplo, hay otros dos casos, ¿no? El caso Navarro-Oré sobre prisión preventiva, en el que el tribunal enfatiza lo que he dicho antes, en otros casos también emblemáticos, conocidos, sobre la prisión preventiva, ¿no? De que esta debe ser siempre excepcional, y ha enfatizado de que debe ser más excepcional aún teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos, ¿no? Y en el caso Andauro Humala, fue un habeas corpus reparador, el tribunal aprecia si es que ha habido una adecuada atención o no del beneficiario del habeas corpus, con la finalidad de poder resolver adecuadamente el caso, ¿no? En el caso que menciono, se determina de que ha habido una atención a la salud de Andauro Humala aceptable, razonable para la situación en la que se encontraba, y por tanto se declara infundada la demanda, ¿no? Y luego además hay otros casos en los que el tribunal ha admitido a trámite la demanda que había sido declarada improcedente sin necesidad de devolverla al juez de primer grado para que sea quien la conozca, sino para que sea resuelta en propia sede del Tribunal Constitucional. Eso es lo que antes era excepcional y que en este caso, como les digo, hay alguna jurisprudencia en la que el tribunal, haciendo alusión al contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, ha admitido a trámite para que el tribunal mismo sea quien resuelva el fondo y no se dilate el proceso devolviéndolo a primer grado. Bien, esta es una pregunta difícil. Diría de que hay diversas maneras en las que la Judicatura Constitucional tiene que enfrentar este asunto complejo de los derechos sexuales y reproductivos. Uno primero tiene que ver con el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? En el caso peruano hay una conocida sentencia, que es la sentencia de la anticoncepción oral de emergencia, que fue un caso resuelto de manera polémica, ¿no? Muchos hemos sido muy críticos de esta sentencia, y que además es una sentencia que le sigue a una anterior, que fue un proceso de cumplimiento, en la que el tribunal sí aceptaba, ¿no? Ordenaba la posibilidad de distribuir este método anticonceptivo de emergencia. Diría de que con un caso, que es el caso Artavia Murillo, esto debería tener una mirada diferente si es que volviera a llegar al Tribunal Constitucional. Y me parece que ha sido la mirada que se le ha dado al caso que está en curso a nivel del Poder Judicial, ¿no? Diría de que además el caso Artavia, Murillo y otros permite también entender de que hay otros elementos de la libertad sexual que vale la pena considerar, ¿no? Que es el caso de la fecundación o técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Que también es un asunto que durante un tiempo fue polémico en la medida de que requería la existencia de óvulos fecundados, ¿no? Que se resguardaban criogénicamente, y se discutía sobre si estos cigotos tenían o no derecho a la vida. La Corte dejó claro de que únicamente un óvulo implantado tiene derecho a la vida, y por tanto el uso de esta técnica
no repercute en el derecho a la vida, por ejemplo, y por tanto es un uso que se puede hacer, ¿no? Luego tenemos también casos vinculados con el acceso a la educación en materia de salud sexual y reproductiva, que es el famoso caso de el enfoque de género en la currícula escolar, ¿no? Que fue objeto de un cierto debate, pero diría que en este caso, como otros casos vinculados con la salud, por ejemplo, la salud alimentaria, ¿no? Eh, Son contenidos básicos que la educación nos debe dar, ¿no? Con prescindencia de lo que cada quien puede hacer con esos contenidos objetivos que aprenda, ¿no? Dicho en otras palabras, me parece que es una información relevante que el Estado le brinde a las personas unos contenidos básicos con la finalidad de que queden informadas, ¿no? Tengan una información que les permita tomar una buena decisión, o una decisión en el sentido que mejor prefieran, sin que se le imponga, obviamente, una manera, una concepción del mundo, ¿no? De esta manera, así como uno puede saber que es sano o insalubre comer, y uno finalmente lo decide, uno tenga la misma posibilidad en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Uno teniendo el conocimiento sobre lo que puede o no ocurrir, tome la mejor decisión para uno mismo, y seguramente será una decisión que uno tomará con varias otras variables. Seguramente también habrá un elemento de la información que recibe la familia, la formación cultural, moral, religiosa, qué sé yo, pero que no se puede negar que el insumo informativo, educativo, es un insumo importante y por tanto no debería ser proscrito, ¿no? Y lo último, que es un caso que está ahora en el tribunal, es el asunto de la gestación subrogada, ¿no? Eh, o también se denomina vientres de alquiler, ¿no? Y acá hay una tensión, ¿no? Entre los derechos de las personas que quieren ser padres, madres. Habría que, digamos, preguntarnos en qué sentido esto es un derecho fundamental. Y por otra parte, los derechos de la persona que gesta, la gestante, que puede ser también víctima de de alguna manera de explotación, ¿no? En la medida que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Habría que ver caso a caso, ¿no? No siempre esto es así. De hecho, que hay situaciones en las que básicamente es un acto solidario con respecto de alguien que es mi amigo o es un familiar incluso, pero es un riesgo también cierto, ¿no? Y por tanto, además está obviamente la posición en la que queda el niño, la niña, que ha sido producto de este embarazo, ¿no? Hay varios casos en los cuales hay algún tipo de situación no prevista y se genera un drama porque no se puede configurar lo que se había pactado, contratado inicialmente, ¿no? Y por tanto es una situación a tomar en cuenta, ¿no? Diría que todo esto son elementos a tomar en cuenta y que una forma de enfrentarlo es caso a caso, ¿no? Bien, esta también es una pregunta muy compleja, ¿no? Cuando decimos nuevas tecnologías, podemos referirnos a muchísimas cosas. Yo voy a hacer referencia a algunas en las que estaba investigando, las que comento también en clase, ¿no? Una, la más seguramente evidente, es la que tiene que ver con la privacidad en redes sociales, ¿no? El uso de Internet, del Twitter, de Instagram, etcétera, de aplicativos o redes en las que uno acepta, ¿no? Que se haga o TikTok, ¿no? Que una empresa acumule esta información, disponga de alguna manera de ella para publicidad, incluyendo alguna que pueda ser sensible. Uno suele aceptar de manera incondicionada un conjunto de cláusulas que no lee, ¿no? Cuando hay un uso, a veces irregular, a veces peligroso también de la información que uno entrega a estas redes, a estos aplicativos. Luego también está el tema del derecho al olvido, que es un derecho que ya tiene algunos años y que cada vez es más importante, pertinente, en la medida de que nuestra actividad es mayor, ¿no? ¿Cuántas cosas las nuevas generaciones estarán diciendo, estarán colocando, estarán publicando en redes sociales y que más adelante se van a arrepentir, ¿no? Hay un derecho que tiene que ver con esto, pero diríamos de que no sabemos cómo esto va a evolucionar y en qué va a terminar, ¿no? Lo otro que me parece especialmente importante es que estamos cada vez conociendo de mejor manera cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Por ejemplo, los sesgos cognitivos.
que se han usado siempre a nivel de publicidad de una manera que creo que no ha sido suficientemente relevada, ¿no? Sin embargo, cuando los sesgos se usan en política, y esto ha tenido que ver, por ejemplo, con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y el uso del Facebook, con la finalidad de empujar a un elector, presionando, digamos, cuáles son sus zonas más sensibles para tomar una decisión, fueron empujados a votar a favor de una específica candidatura. ¿No? Esto pasó en Estados Unidos o en Brasil, según se sabe. Quién sabe si está pasando también ahora. Lo cierto es que esto debería significar una alerta porque interfiere en la libertad de conciencia, ¿no? Nosotros creemos que somos libres cuando nos formamos una idea sobre el mundo, sobre nuestro voto, y en la práctica tal vez no sea así, ¿no? Y obviamente esto afecta un derecho político que además siempre ha tenido una protección reforzada, como son los derechos a la elección, a votar, ¿no? Y también obviamente la libertad de expresión ha sido mirada como un derecho casi limitado, ¿no? Y por tanto también súper reforzado. Esto creo que genera un escenario sobre el cual debemos discutir, ¿no? Sobre el cual debemos discutir y seguramente debemos repensar el rol de la libertad de expresión que puede terminar impactando en otras libertades preferidas, ¿no? Son asuntos obviamente polémicos, tensos, ¿no? Porque nadie quiere obviamente un sistema en el que la libertad de expresión sea recortada, pero al mismo tiempo debemos reconocer de que estamos ante una situación en la que es evidente que se hace un uso abusivo, que recorta, que limita, que transgrede otros derechos fundamentales. Bien, algo similar podemos decir con respecto de las técnicas de reconocimiento facial, drones, el uso de deepfake, ¿no? Que es estas técnicas que permiten que a través de las computadoras, ¿no? Se reproduzca un rostro, gestos, voces, tan igual como una persona original, ¿no? Lo cual puede afectar diversos derechos fundamentales, ¿no? La imagen en todos los casos, reconocimiento facial, drones o deepfake, pero también algunos asuntos vinculados con la libertad de información, la libertad de expresión, que vale la pena analizar, ¿no? Otro asunto también interesante tiene que ver con la responsabilidad frente a vulneraciones fundamentales en una sociedad que tiende a automatizarse, ¿no? Han habido varios accidentes, por ejemplo, por vehículos sin tripulantes, y esto que tiene, digamos, un correlato vinculado con una responsabilidad civil o penal, también obviamente tiene un correlato con una responsabilidad en materia fundamental sobre la que debemos también conversar, ¿no? De repente estas cuestiones tan interesantes, tan novedosas, pueden encontrar un límite también en la Constitución, en los derechos. Y lo último que voy a decir, que también es algo que hemos conversado seguramente en clase muchas veces, es el asunto de la neurociencia, ¿no? O de la posibilidad de encontrar cómo funciona el cerebro biológicamente. Se puede escanear hoy día el cerebro humano y saber qué zonas son las que se activan cuando una persona dice la verdad, cuando una persona miente, cuando una persona comete un acto irregular, ¿no? Y esto que puede ser una cuestión provisoria en materia de poder determinar la verdad en muchos casos, en casos judiciales, al mismo tiempo termina obligándonos a preguntar si no hay un problema vinculado con la intimidad, ¿no? Si es que queremos un diseño de la aproximación a la verdad, de la aproximación al funcionamiento del cerebro humano, del comportamiento humano, de esta manera, ¿no? Obviamente esto implica redibujar los límites del debido proceso y los límites también del derecho a la intimidad. Bien, lo primero que podemos decir con respecto de esto es que la pobreza no puede entenderse únicamente en términos monetarios y menos aún cuando hablamos de derechos fundamentales o de derecho constitucional, ¿no? Digamos, la pobreza, las carencias, la vulnerabilidad, se entiende de mejor manera como situaciones en las que hay capacidades humanas no desarrolladas, necesidades básicas insatisfechas, que pueden ser de diferente orden, ¿no? Cuando hablamos de capacidades humanas, no nos referimos solamente a la cantidad de bienes que una persona puede tener, como es del dinero, por ejemplo, ¿no? Sino nos referimos a lo que las personas pueden hacer
para elegir un plan de vida y para llevarlo a cabo, ¿no? Las mismas personas que pueden tener, por ejemplo, una discapacidad, pueden pertenecer a una etnia, o ser mujeres, o tener una orientación sexual distinta, seguramente con una misma cantidad de bienes asignados pueden hacer menos cosas por cómo es la sociedad, por los límites que se les ha impuesto, ¿no? Por tanto, es importante cuestionarnos la situación de las personas, no solamente en función a cuánto dinero pueden tener, ¿no? En este contexto, digamos, de mirar la pobreza desde un punto de vista multidimensional, encontramos de que en la jurisprudencia del tribunal ha habido muchos casos en los que se ha resuelto precisamente poniendo en evidencia la situación de pobreza, de vulnerabilidad, desventaja, opresión. Se ha usado un término como el de sujetos merecedores de especial protección constitucional, categorías sospechosas, ¿no? Todas estas expresiones hacen referencia precisamente a personas que se encuentran en una situación de desventaja frente a otras, que se encuentran en una situación de poder, de dominación, o en una mejor situación simplemente, y por tanto el Estado tiene que hacer algo para compensar la posición de desequilibrio en que se encuentran ellas, ¿no? Y para hacer eso el tribunal ha utilizado diferentes herramientas, ¿no? Eh, yo voy a referirme acá a dos que me parecen más importantes y que creo, por lo que veo en la jurisprudencia, que seguramente es lo que viene, ¿no? Por una parte está esta idea de la discriminación múltiple, interseccional, que tiene que ver con la posibilidad de evaluar los contextos en los cuales una persona puede ser discriminada o tiene varias posibles vulneraciones por encontrarse en múltiples condiciones que suelen ser de desventaja, ¿no? Por ejemplo, encontrarse en situación de pobreza, ser mujer, ser quechohablante, vivir en una zona alejada de la ciudad. Es un caso, es una situación en la que existen diferentes elementos que se superponen y que hacen de que para esa persona sea más difícil obtener una protección adecuada de sus derechos. En esos casos, lo que el tribunal ha hecho es comprometerse mucho más con una modificación, una reforma estructural que permita atender adecuadamente esas situaciones. Por ejemplo, a través del uso del estado de cosas inconstitucional, ¿no? Porque claro, cuando hay muchas cosas en contra de un grupo vulnerable, seguramente la solución de un caso específico no cambia nada, ¿no? Cambia muy poco. Y por tanto se requiere una transformación de mayor complejidad o envergadura, ¿no? Y lo segundo que me importa, porque también es lo que estoy trabajando, es esta idea que yo diría que se puede evidenciar ya como un principio de interpretación de los derechos fundamentales, vinculado inicialmente al principio pro persona o pro homine, que es el principio favor débilis, ¿no? El tribunal tiene un conjunto de casos en los que utiliza técnicas especiales para poder enfrentar situaciones donde hay una agresión fundamental, como la inversión de la carga de la prueba, o como la posibilidad de que haya una presunción de inconstitucionalidad cuando haya una restricción de derechos fundamentales, o situaciones, mecanismos de compensación, ¿no? En la que se le exige al poder público, a un banco, al poder judicial, al ministerio público, a un colegio, que hagan ajustes con la finalidad de brindar una tutela especial, una tutela mayor a una persona que se encuentra en esta situación. Y por tanto diríamos de que hay una tendencia, ¿no? A afirmar de que el Estado en su conjunto, y el Tribunal Constitucional lo viene desarrollando así, tiene un deber de proteger de una manera especial a los sectores más vulnerables, a los que se encuentran en una situación de debilidad estructural, ¿no? Que es lo que vendría a ser en suma lo que contiene el principio que he enunciado como favor débil, ¿no?